El cielo permanece de un azul añil. El sol destella sobre las paredes encaladas. Todo cuanto vemos nos invita a la meditación, a la quietud y al reposo. El pueblo es una bahía de silencio y olvido. Y en el ámbito imperturbable de las tardes, una fuerte actitud contemplativa, un sopor infinito, una calma letárgica, una vaga dulzura, nos toman, nos envuelven y se apoderan de nuestro sosegado espíritu. Y de todas las cosas que nos rodean, fluye una corriente de paz y eternidad que tiene por momentos el raro poder de liberarnos de nosotros mismos, de disolver nuestra propia individualidad e integrarnos luego al sueño total y milenario de la tierra. Algunas poblaciones colombianas tienen un extraño poder que nos atrapan sensorialmente. Una de ellas es Barichara, un municipio ubicado a 2 horas y media en la vía que de Bucaramanga conduce a Bogotá. El sistema de telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander y su Escuela de Historia los invitamos a hacer este mágico recorrido, no solo por lo que implica el desplazamiento físico, sino porque es casi hacer un viaje traspasando la barrera del tiempo. La divulgación de este hecho por los medios masivos de comunicación atrajo turistas de varias partes del país, quienes buscando una alternativa vacacional encontraron un pedacito de esta Colombia pacífica que se perdió en el tiempo. Vicente Landines, un hombre de libros, miembro honorario de la Academia de Historia de Colombia, fue una de esas personas que sintió la necesidad de quedarse en Barichara junto a su señora, y allí plasmó en papel esa sensación de un encuentro extraordinario en lo que llamó la acuarela de Barichara. Bueno, le cuento, en esa acuarela verbal de Barichara yo quise resumir toda la inmensa emoción que me produjo el encuentro de este pueblo, que para mí en ese momento, como digo en la acuarela verbal, tuve la impresión de encontrar un pueblo fosilizado, y luego también porque era un verdadero muestrario de nuestros pueblos fuertemente colombianos. ¿Cómo eran los pueblos nuestros, sobre todo del siglo pasado? La historia de Vicente Landines es muy parecida a la del periodista santanderiano Pablo Rueda Arciniegas, quien después de trabajar por muchos años en Bogotá como jefe de prensa de la Presidencia de la República y como escritor de novelas para televisión, llegó a Barichara sin saber que allí escribiría una de las páginas literarias más importantes para Santander. Yo vine a Barichara hace unos 11 años a pasar una Semana Santa. No conocía Barichara, había visto algo por televisión y quería descansar. Estaba escribiendo alguna telenovela, estaba cansado y quería descansar a un sitio muy tranquilo. Me dijeron, Barichara es lo más apacible, lo más tranquilo que hay. Entonces me vine aquí a Barichara, era un miércoles santo y el sábado había comprado esta casita. Estando allí, don Pablo leyó en un periódico de Bucaramanga un anuncio que invitaba a participar en la convocatoria para crear el himno de Santander. Desde luego, estando uno, yo llevo 40 años en Bogotá y fuera de la tierra se le expande más el regionalismo aún, entonces me llama mucho la atención escribirlo. Y empecé a prepararlo, y aquí el ambiente de tranquilidad y el ambiente comunero y el ambiente histórico de Barichara, todo eso ayuda mucho. Y me salió lo que es el himno. Santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás. Santanderianos, siempre adelante,
santandereanos, ni un paso atrás, con el coraje. Para muchos, Barichara tiene un halo celestial, un cierto magnetismo que bien podría tener una explicación mitológica desde sus orígenes. Al igual que otros municipios santandereanos, como Mogotes, El Páramo, San Andrés y Jesús María, el proceso de población de Barichara está ligado al hallazgo de una imagen religiosa en una piedra. El origen de Barichara empieza hacia 1702, cuando don Pedro Salgado, en una piedra de cal, vio dibujada la imagen de la Santísima Virgen en la advocación de la Inmaculada Concepción. A partir de este momento, este vidente empieza a regar la noticia de que había encontrado dicha imagen. El fragmento de piedra fue sacado y se creó una pequeña ermita al 1702-1703 y algunos hacendados vecinos se encargaron de los gastos de mantener la ermita. Y como era una Inmaculada Concepción, atrajo una peregrinación de todo el valle de Barichara y de San Gil. Entonces se dice que la romería anual a la fiesta de la Inmaculada Concepción contribuyó a poblar la zona. Además de la leyenda, la conversión de las medidas antiguas a las nuevas dejó en la zona de influencia de la villa de San Gil varios terrenos libres que pudieron ser adquiridos por nuevos colonos como Francisco Pradilla y Ayerbe, a quien se le adjudica el crédito de haber agrupado a los pobladores del Valle de Barichara en lo que hoy se conoce como el pueblito más lindo de Colombia. Como la forma productiva de la región estaba fundamentada en la ganadería, se hizo necesario demarcar los terrenos para evitar disputas. Los archivos de la época recuerdan que el trazado debía hacerse con piedras, aprovechando los recursos naturales del terreno. Con el tiempo, los baricharas fueron perfeccionando la técnica de labrar la piedra, hasta convertir a su hogar en un museo vivo de formas talladas. Detengámonos por un momento siquiera en los obradores donde el maestro cantero, con paciencia y destreza, se complace en sacar de los enormes bloques, golpe a golpe de cincel, esbeltas columnas, figuras de ángeles orantes, pilas de elegante traza, frisos de complicados arabescos, donde la piedra alcanza el primor y la ingravidez de los encajes. El trabajo del cantero es el que está allá, arriba en el campo, en las canteras, propias canteras, donde se sacan las piedras, es decir, donde se encuentran esas piedras o se consiguen piedras grandísimas, donde se sacan esta clase de bloques. Porque como ve usted afuera, allá están las piedras grandes, allá se le meten cuñas en serie y se sacan los bloques que uno desea para después cortarlos a la medida que los usamos acá. Aquí a Barichara llegan a mandarnos a hacer trabajo es precisamente por eso, porque la obra es hecha a mano. Entonces eso llama mucho la atención. Y eso es lo que se quiere con los eventos que se están haciendo a nivel nacional, que no se vaya a perder que no se pierda lo clásico. Se podría decir que cada calle, cada parque, cada casa en Barichara
Posee algo de artístico y, por supuesto, guarda su propia historia. La iglesia es una construcción del siglo XVIII y las piedras más antiguas probablemente son las columnas, que están hechas de una sola piedra, lo que muestra que hay un gran esfuerzo para poder mover esos monolitos hacia las columnas originales. Es posible que el enlajado actual sea algo de este siglo, es decir, la memoria dice que probablemente antes era empedrado, y hay gente que aún vive que participó en el enlajado. La laja del suelo de las calles es una obra de este siglo. Ya adentrándonos a este siglo, para hablar algo sobre el empedrado de las calles, esas se empiezan a ser empedradas hacia 1952, en la época del alcalde Julio Vázquez. Él era un militar o un exmilitar en ese entonces ya, cuando el régimen del general Rojas Pinilla, todas estas zonas tuvieron alcaldes militares. Él implantó una orden de que se debían empedrar las calles. Todos los propietarios tuvieron que aportar material y la obra de mano. Por lo consiguiente, muchas personas tuvieron que vender sus propiedades en esa época para poder cumplir dicha ley. Y de una manera particular recomiendo yo a título personal, como tal vez un atractivo artístico y escultural de Barichara, es el cementerio, si tenemos en cuenta la diversidad de tallas, de motivos, de trabajos y sobre todo una combinación muy importante como es la talla en piedra con la forja autóctona que vemos allí que se conjuga bastante bien. Las obras en piedra llamaron poderosamente la atención de artistas en diferentes modalidades. Pintores, escultores y talladores, entre otros, generaron allí un movimiento que intenta compaginar lo autóctono con lo moderno. Huitaca era la primera hija de la madre tierra, y entonces la mandó a sembrar el maíz. Entonces, como sembró maíz, fue quitar pedacitos de su propia carne, meterla en la tierra con una gota de su propia sangre, y pasó por las sabanas, por los valles, por todo la región Guane, hasta que al fin quedó como un esqueleto. No tenía ni una gota de sangre ni un pedacito de carne, ¿no? Isabel Clou es una antropóloga inglesa que estudió medicina en Colombia, trabajó con comunidades indígenas y campesinas mientras desarrollaba sus habilidades artísticas. Un buen día llegó a Barichara y no volvió a salir. Como artista y hablando con todos los otros artistas, todos van a decir exactamente lo mismo. Barichara tiene una energía positiva que le ayuda en cuanto a la creatividad, con la necesidad de salir, de aprovechar toda la belleza que tiene este pueblo. Yo creo que en parte tenemos una gran ventaja. Aunque estamos dentro de la masa, dentro de la cordillera, ¿no? Estamos en una región andina, tenemos un espacio muy amplio. Nosotros vemos el horizonte. Muchos artistas dicen que para crear es mejor estar al lado del mar. Eso es lo que siempre decía Obregón. Aquí en Barichara, en cierto sentido, tenemos un espacio infinito. Estamos frente a las montañas, pero de ahí sigue el cielo, uno ve los atardeceres más bellos imaginables. Vilma Ahumada encontró en Barichara, además de un entorno agradable, la materia prima ideal para hacer sus brujas, espantapájaros y viejas chismosas. Por
el color de la tierra, por el color de la tierra, por el clima y por la gente. Por eso me quedé en Barichara. Y además encontré un lugar donde el trabajo que yo desarrollo, o sea, el material con el que yo trabajo, es óptimo, que es la hoja del maíz, sus diferentes texturas, sus colores. Yo no tiño la hoja, la dejo procurando con lo más natural posible. Voy a contar cosas de Barichara. En Barichara se encuentra un grupo de gentes que pues de alguna manera vienen huyendo de la ciudad, vienen huyendo de la bulla, del ruido. Y esas gentes que tienen sus propias actividades, lo que les explicaba, ¿no? Interiores o de creación, de vez en cuando nos reunimos para leer poesía, por ejemplo. Poesía en español, trabajamos sobre eso. O sea, se dan las posibilidades de una vida tranquila, pacífica y cultural. Todos estos aportes artísticos, foráneos y locales, enmarcados por la belleza de sus casas y las abundantes costumbres gastronómicas, hacen que el flujo de visitantes sea cada vez mayor, con los beneficios y desventajas que esto trae. Cuando nos dimos cuenta, los patiamarillos teníamos en Barichara tal vez el sitio de mayor afluencia turística del oriente colombiano y tal vez del país. Y por esta razón nosotros no hemos enfilado nuestras armas, nuestros esfuerzos en cuanto a explotar racionalmente o inteligentemente este recurso con que contamos. La preocupación es válida, porque si miramos el crecimiento desmedido de poblaciones que 20 años atrás tenían características similares a Barichara, como Villa de Leyva y Girón, se podría pensar que esta correrá la misma suerte. Barichara, yo creo que como muchos otros pueblos, y tal vez Barichara más, tiene un reto muy importante. ¿Cuál es? Primero, conservar ese remanso de paz del que hablábamos anteriormente, que no es tarea fácil si tenemos en cuenta que el gobierno con toda su infraestructura, la plana mayor del gobierno con toda su infraestructura, no ha sido capaz de controlar este fenómeno de violencia, de inseguridad y todo lo demás que esto conlleva. Esta tierra que apoyó con varios de sus hombres la revolución comunera, que siguió la gesta libertadora del general Bolívar, que sirvió de cuna al presidente de la República, Aquileo Parra, es el testimonio de una época que vivió el departamento y el país, donde el amor por su nación era más fuerte que cualquier diferencia ideológica, donde la paz era el bien más preciado, y donde la modernidad llegaba para progresar y no para destruir. De este pueblo que hubiera hecho las delicias del maestro Azarín, bien puede uno decir con toda razón y sentimiento, como en el caso de la Villa de Leyva, que es un privilegiado y nostálgico lugar, bueno para nacer entre sus muros o para reposar bajo su suelo. En la inmensidad profunda de la noche llegan al corazón recuerdo de tu amor, lleno de ansiedad te busco entre las sombras. A la ilusión encontrar tu calor. Miro entre las nubes a los luceros
que se metan tus lindos ojos de cielo, como queriendo unirse a mi recuerdo. Vuelve pronto mi amor, yo te lo ruego, que mi alma desfallece de sufrimiento. Ven que yo espero el sol de tu presencia. Como Barichara hay muchas poblaciones en Colombia que guardan en su historia la esencia de nuestra identidad cultural como colombianos. Esa es definitivamente la base que nos ayuda a proyectar nuestro futuro y ese es el empeño de la Universidad Industrial de Santander, que continuará haciendo estos viajes a través del tiempo y el espacio.